Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh te mire con agrado y te extienda su amor. Que Yahweh te muestre su amor y te conceda la paz. Que Yahweh te bendiga y te guarde. En el nombre de Yeshua. Amén. Shalom, shalom, hermanos y hermanas. Shalom, shalom. Todo judío que cree en Dios tarde o temprano piensa en lo siguiente. ¿Por qué Dios permitió el holocausto? Durante el holocausto muchos judíos, incluyendo rabíes, se convirtieron en ateos por los horrores que sufrían y veían. Nosotros los creyentes, los verdaderos servidores de nuestro Elohim, Yahweh, bendito sea su nombre, sabemos que absolutamente nada sucede aquí en la tierra o en el universo que no sea causado o permitido por nuestro Dios. Aún Satanás, aunque sí es el Dios de este planeta, el gobernador de este planeta, hasta él tiene que pedir permiso a Yahweh antes de hacer cualquier cosa que él quiera. Él no solamente puede hacerlo, él tiene que pedir permiso. Y solamente si Yahweh lo permite, entonces Satanás puede hacerlo. Él nunca puede hacer lo que le dé la gana. Nunca nada pasa en la tierra o en el universo sin la aprobación de Yahweh. Entonces, llegamos otra vez a la misma pregunta. ¿Por qué Dios permitió el holocausto? ¿Por qué nuestro Elohim nos permitió ese horror que nos sucediera a nosotros los judíos? Porque yo sí soy creyente en Yeshua, pero yo soy un judío. Yo soy un judío, descendiente directo de Abraham, Isaac y Jacob. Y oro el Shema todos los días. Nadie en este planeta puede acusarme de antisemitismo porque mírame, soy judío. Si usted que está viendo este video es un judío, usted tiene que recordar eso, que yo también soy un judío. Yo adoro el mismo Hashem. Yo adoro Adonai. Y usted debe de reconocer, siendo judío o gentil, porque judíos y gentiles van a ver este video. Los dos, judíos y gentiles, van a ver este video. Juntos con los judíos, tienen que recordar que por una razón Yahweh permitió la tragedia que es el holocausto suceder a mi gente. ¿Por qué lo hizo? Porque nada en este planeta, nada acontece en este planeta que Yahweh no dé su aprobación. No solamente en este planeta, sino en el universo entero. Todo lo que sucede tiene que ser aprobado por Yahweh. Ni una mosca muere sin la aprobación de Yahweh. Para entender por qué esta calamidad nos sucedió a nosotros, los judíos, primero debemos mirar a nuestra historia. Deuteronomio capítulo 5, versos 32 y 33. Pongan cuidado, pues, en hacer como les ha mandado Yahweh su Elohim. No se aparten a la derecha ni a la izquierda. Sigan solamente en el
camino, sigan solamente el camino que les ha señalado Yahweh su Elohim, para que prosperen y les vaya bien, y para que duren mucho en la tierra que van a poseer. Ese mandato está muy claro y muy fácil de comprender. Pero Yahweh aún añade más. En Deuteronomio capítulo 28, verso 15 al 19. Pues sucederá que si no obedeces la voz de Yahweh tu Dios, cuidando de practicar todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Malditas serán tus cestas y tu arteza de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu suelo, el parto de tu vacada y las crías de tu rebaño. Maldito serás en tu entrar y maldito serás en tu salir. Y lo vuelve a repetir. Levítico capítulo 26, verso 14 al 16. Si ustedes no me obedecen, ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos, aborrecen mis leyes y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, rompiendo así mi pacto, entonces yo mismo los castigaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebre que los debilitarán, les harán perder la vista y acabarán con su vida. En vano sembrarán su semilla, porque se la comerán sus enemigos. Otra vez Hashem lo repite. Deuteronomio capítulo 28 versos 45 al 48. Sobre ti vendrán todas estas maldiciones. Te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, porque no habrás escuchado la voz del Señor tu Dios, a fin de guardar los mandamientos y los estatutos que Él te ha mandado. Y serán en ti señal y prodigio, y también en tu descendencia para siempre, por no haber servido al Señor tu Dios con alegría y gozo de corazón por la abundancia de todo. Servirás a tus enemigos que el Señor enviará contra ti en medio del hambre, de la sed, de la desnudez y de la falta de todas las cosas. Él pondrá sobre tu cuello un yugo de hierro hasta destruirte. Vez tras vez, Adonai nos advirtió a nosotros, los judíos, de las consecuencias en desobedecer la Torah, sus mandamientos. Él nos dijo esto en Éxodo capítulo 19, verso 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Nosotros teníamos que ser sacerdotes y una nación santa. Se nos ordenó ser santos, pero no lo fuimos. El pecado de un solo judío puede afectar a toda la nación judía.
y causar castigo a todos. Sabemos esto porque en la Biblia está escrito instantes cuando muchos pagaron por el pecado de uno. Por ejemplo, cuando Acán se quedó con botín de Jericó, que Yahweh había dicho que todo debía de ser destruido, toda su familia, su completa familia y sus animales fueron ejecutados por el pecado de uno Acán. También cuando David contó el pueblo israelita, que no se suponía contarlos, por el pecado de uno, David, 70,000 hombres, 70,000 hombres que no tuvieron nada que ver con contar la gente, fueron matados por Yahweh, por la culpa de David, por la culpa de uno. Hay otros ejemplos en la Biblia, pero estos dos son suficientes para mostrarle que sí, el pueblo entero puede sufrir por uno. Nosotros los judíos siempre hemos sido desobedientes desde que salimos de Egipto. Moisés tuvo razón cuando dijo lo siguiente en Deuteronomio capítulo 31 verso 27. Deuteronomio capítulo 31 verso 27. Pues yo sé los rebeldes y tercos que son. Incluso ahora que todavía sigo vivo y estoy con ustedes, se han rebelado contra el Señor. ¿Cuántos más rebeldes se pondrán después de mi muerte? Nosotros nos rebelamos tanto que Yahweh permitió que los dos templos fueron destruidos por nuestra iniquidad. La razón por la cual nuestro Elohim permitió que nos sucediera tan grande catástrofe llamado el Holocausto tiene algo que ver con esto. Tiene que estar relacionado con la desobediencia. No hay otra explicación. Porque Yahweh es un Dios justo. Es un Dios santo y justo. Y Él no va a rendir algo que no sea justo. Él no va a rendir una injusticia. Y por eso tiene que ver la desobediencia con el holocausto. Yahweh permitió el holocausto por la desobediencia. Es la única explicación. Satanás tuvo que pedirle permiso a Yahweh para hacernos esa catástrofe, para herirnos de tal grande manera, porque nada sucede en la tierra que Yahweh no lo permita. Yahweh tiene que dar el permiso por cualquier cosa que sucede aquí en la tierra o en el universo. Satanás no puede hacer lo que le dé la gana. Y tuvo que haber una razón por qué Yahweh permitió a Satanás hacernos estas cosas tan malas a nosotros los judíos. Yahweh le dio el permiso a Satanás a hacernos esa cosa mala por nuestra desobediencia. Esa es la única explicación que tiene sentido. Es lo único que es lógico. Tiene que ver algo con nuestra desobediencia porque Yahweh es un Dios justo. Mi gente fueron desobedientes desde la destrucción de los dos templos. No aprendieron nada. Nada pasa en este planeta sin la aprobación de Adonai. Nuestro enemigo Satanás tuvo que pedir permiso al Rey del Universo para hacernos tal cosa horrible. Aunque esta verdad ofende a mi gente, nada pasa en este planeta sin la aprobación de Adonai, nuestro Elohim. Vamos a ver si los judíos, mi gente,
fueron desobedientes desde la destrucción del segundo templo. En Deuteronomio capítulo 4 verso 2 se encuentra esto: no añadan nada a lo que yo les mando, ni le quiten nada, sino observen los mandamientos de Yahweh su Elohim, que yo les mando. Este mandamiento está muy claro, es muy importante, tan importante que fue repetido en Deuteronomio capítulo 12, verso 32. Pongan siempre en práctica todo lo que les he ordenado, sin añadir ni quitar nada, sin añadir ni quitar nada. Sin embargo, nosotros desobedecimos. Nosotros como judíos desobedecimos. La tradición rabínica considera que la ley oral es de origen divino. La ley oral no es de origen divino, es de origen de hombres. Yahweh dijo que no añadiéramos ni quitáramos nada. La tradición rabínica considera que la ley oral es de origen divino. La proveniencia divina y la autoridad de la ley oral, tal como fue transmitida por Dios a Moisés en el monte Sinaí, sigue siendo aceptada por el judaísmo ortodoxo como el Haredí, como un precepto fundamental del judaísmo. En ninguna parte de la Biblia se menciona tal ley oral. Y sin embargo, no solo los ortodoxos judíos creen en esta mentira, sino también la gran mayoría de las demás sectas del judaísmo. Torah oral. En la Torah oral encontramos aquello que da vida a la Torah escrita, es decir, nos dice cómo interpretar y llevar a cabo las leyes que aparecen en ella. Da explicaciones a pasajes enigmáticos y enseña formas de conocer y domar las emociones. La ley de Dios está muy clara. Esto es una grande desobediencia. Mi gente, no solo añadieron una o dos leyes, sino volúmenes de reglas y leyes y regulaciones llamado el Talmud. Esto es iniquidad. Es iniquidad. La Biblia es lo único que usted necesita. No necesita nada más. La Biblia está muy clara y está en casi cada idioma que existe. No necesita a ningún estúpido explicarle lo que dice porque está muy clara. El Talmud fue creado por hombres judíos desobedientes e inicuos. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir como Dios manda está escrito en la Biblia. No necesitamos más. Las escrituras están completas. Si usted toma su Biblia y la lee y la obedeces, tendrá vida. Eso es 100% seguro. Usted no necesita un hombre explicársela. No necesita a otro para darle explicaciones. La Biblia está muy clara. Y si usted le demuestra a nuestro Elohim que usted quiere aprender sobre su santa palabra, el Dios vivo les abrirá el entendimiento a usted. Mediante el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios vivo, Él le demostrará
lo que significa lo que usted está leyendo. Usted no necesita otro. Estos son solamente hombres y hombres inicuos que no obedecieron lo que Dios les mandó de no añadir. Los rabis o los rabís, no sé cómo se dice en español, son hombres. Los pastores de las iglesias cristianas son hombres. Las religiones están compuestas por hombres. Y que esos hombres están dirigidos por el enemigo de Dios, Satanás. No hay ninguna de estas religiones que no sea guiada por Satanás. Y por lo que estamos viendo del judaísmo, también el judaísmo está guiado por Satanás. Por alguna razón pasó el holocausto. Por alguna razón Yahweh lo permitió. Esto es una grande desobediencia. Añadir todos estos libros, todas estas reglas. Pero hay más. Yahweh, nuestro Elohim, nos dio exactamente cómo es la muerte. La muerte no es un misterio. La muerte no es un secreto. Nuestro Dios nos dejó en la Biblia exactamente qué nos sucede cuando morimos. Él no nos dejó en la oscuridad. Hay más de 30 versos en las Santas Escrituras, que nos dicen que la muerte es nada menos que un dormir en la inconsciencia. Sin embargo, nosotros los judíos nos dejamos contaminar con enseñanzas y creencias babilónicas, egipcias y griegas, que claman que nosotros tenemos un alma inmortal. Esto de una alma inmortal es una mentira de Satanás. Nosotros no tenemos un alma inmortal. Esa enseñanza no se encuentra en ninguna parte en la Biblia, en ninguna parte. Sin embargo, 4 etapas del alma. Una de las premisas más importantes para el judaísmo es que la vida no empieza cuando uno nace, ni termina cuando uno muere. Creemos que la persona tiene un alma distinta. Creemos que la persona tiene un alma distinta y diferenciable a su cuerpo. Eso es mentira babilónica, satánica. No es verdad. Esta alma es una emanación de Dios. Es la fuente que da vida al cuerpo de la persona, que le otorga la posibilidad de escuchar, de ver, de pensar y de sentir. Es una energía espiritual que no puede ser destruida. Que no puede ser destruida. Es una energía espiritual que no puede ser destruida por medios materiales. Existe antes de entrar al cuerpo, y una vez que éste ha muerto. Existe antes de entrar al cuerpo y una vez que éste ha muerto. Eso es una mentira. Dios estuvo muy claro con nosotros que no podíamos añadir a la palabra de Dios. En ninguna parte de la Biblia esto se encuentra. En ninguna parte.
Estos son enseñanzas satánicas babilónicas, procedentes del el enemigo de Dios. No tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Pero aún hay más. Al menos en tanto concepto, el judaísmo habla de un lugar al que los malvados van una vez muertos. Para algunos, ese lugar equivale al infierno. Para otros, se parece más a un purgatorio. En el judaísmo, ese lugar se conoce como Gehonim, o en su versión helenizada, Gehenna. Esto es una asquerosa doctrina pagana. No se encuentra en ninguna parte de las Santas Escrituras. Esta es una contaminación de Babilonia y de la Iglesia Católica. El purgatorio es de la Iglesia Católica, que la copiaron de enseñanzas babilónicas. Esto es un grande pecado en enseñar a la gente judía estas mentiras satánicas. Es vergonzoso. Todo esto es vergonzoso porque la Biblia está muy clara. Muy clara. Pero aún hay más. De la nada al infierno o purgatorio. En la tradición rabínica, Sheol fue reemplazado por Gehinom, Gehenna en Yiddish, un lugar de castigo para las almas de los pecadores, que combina elementos del purgatorio y el infierno. Fue la creencia rabínica mayoritaria que solo unas pocas almas iban directamente al paraíso después de la muerte. La mayoría iba a Gehinom, donde eran quemados en el fuego del infierno y castigados con latigazos de fuego por los ángeles vengadores durante todo un año. Esta contaminación es imperdonable. Es imperdonable. A nosotros los judíos, Yahweh nos dio la Biblia, la palabra del Rey del universo. A nosotros. Fue a nosotros que Dios nos dio la Biblia. Y estamos enseñando estas basuras. ¿Qué usted cree que Yahweh piensa de esto? Él no le dio la Biblia a ninguna otra persona, a ninguna otra gente, a ninguna otra nación, sino a nosotros los judíos, y los hemos contaminado con enseñanzas satánicas como estas. Ninguna otra nación recibió la palabra de Dios, sino nosotros los judíos. Y nosotros como judíos teníamos la responsabilidad y el deber de traer luz a las naciones con la palabra santa, no estas asquerosas doctrinas babilónicas. Esta doctrina del alma inmortal, del infierno, del purgatorio, no se encuentran en ningún lugar en las Santas Escrituras. Son cosas que provienen de Satanás. No provienen de las palabras de nuestro Elohim. Adonai estaba muy claro en su palabra. Él está muy claro, estaba muy claro y va a estar muy claro en su palabra. Adonai nunca dijo en su palabra que existe un purgatorio o infierno o que tenemos un alma inmortal. Y cuando nosotros, los judíos, yo no, pero cuando los judíos o gentiles creen en estas cosas, el purgatorio, el infierno o la doctrina del alma inmortal, cuando uno cree en estas cosas,
cuando cree en esas cosas, está llamando a Dios mentiroso, porque Dios estuvo muy claro en su palabra. Su palabra está muy clara qué es nuestra condición cuando morimos. Aquí en Eclesiastés capítulo 9, versos 5, 6 y 10, se encuentra que los muertos nada saben, que los muertos nada saben, que los muertos nada sienten y que los muertos nada hacen. Yo tengo un video en mi canal que prueba con la palabra de Dios, con la Biblia, que los muertos solamente están en su tumba esperando la resurrección. Si no lo ha visto a este video, si no lo ha visto, por favor vaya a mi canal y mírelo hasta el fin. Mírelo hasta el fin, porque ahí le pruebo con la Biblia que estas enseñanzas son de parte de Satanás. Son parte de Satanás. El llamar a Yahweh un mentiroso es un pecado imperdonable. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo cuando creemos estas basuras satánicas. Ahora miren aquí, atentamente. Estas fotografías fueron tomadas antes del Holocausto. Algunas de estas fotografías fueron tomadas muchos antes que el Holocausto. No importa cómo mi gente quiere excusar esto. No importa lo que digan o excusa que digan. No hay ninguna duda en la mente de nuestro Dios y sus seguidores que esto es idolatría. Mi gente han convertido a una pared en un ídolo. Aunque Dios, nuestro Elohim, estuvo muy claro en esto en Deuteronomio capítulo 5 verso 8, que es el segundo mandamiento. No te hagas ninguna clase de ídolo. No te hagas ninguna clase de ídolo. No te hagas ninguna clase de ídolo. Y mi gente han convertido a una pared un ídolo. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Esto es un mandamiento de Dios, el segundo. Y mi gente han hecho una pared un ídolo. Aunque si la pared fuera parte del templo, que es muy dudable, porque el emperador Tito en el año 70 era común, hizo una destrucción devastadora del templo, que él mismo lo clamó, que hizo una destrucción devastadora. Lo que él no destruyó, el emperador Adrián en el año 135 era común. En la segunda revuelta judía acabó de destruir lo que Tito no había destruido. Pero, aunque sí fuera la pared del templo, que es muy dudable por lo que le he presentado, pero aunque vamos a suponer que sí fuera la pared del templo, eso no nos da el derecho a nosotros los judíos de convertirla en un ídolo. Es solo una pared. ¿Usted cree que el Holocausto nos enseñó algo? ¿Usted cree que después del Holocausto nosotros abrimos los ojos a esta desgracia de adorar a una pared? ¿Usted cree que después del Holocausto, porque el Holocausto tuvo que servirnos a nosotros los judíos como advertencia
Nosotros debíamos de razonar en nuestra mente que por alguna razón no sucedió el holocausto. Y esa es la única razón que Dios pueda permitir algo tan horrífico pasarnos, era por nuestra desobediencia. Nosotros teníamos que razonar eso en nuestra mente, pero ¿lo razonamos? No lo razonamos. No pensamos, no nos arrepentimos, porque mire aquí. ¿Cómo esto le aparenta a usted? Míralo. Míralo bien. ¿Cómo usted puede mirar a esto de cualquier otra manera que no sea idolatría? No importa lo ofendido que se sienta otro judío en oír esto o mirar este video. Esto es idolatría y es asquerosidad a nuestro Dios. Es quebrantando, es profanando el segundo mandamiento. Aunque nuestro Dios sí peleó por nosotros para establecer nuestra nación en 1948, que cualquier persona que conoce nuestra historia y a nuestro Dios debe reconocer que sí Adonai peleó por nosotros en 1948. Ni aun con todo eso, nosotros nos hemos despertado de esta iniquidad. Debemos de reconocer que Yahweh es un Dios muy amoroso, porque con todo esto presentado, aún así peleó por nosotros en 1948 por cumplir su promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Ni aún así nosotros hemos despertado a esto. Esto es idolatría. Tanto que escriben sus peticiones en pedacitos de papeles. Escriben sus peticiones, sus oraciones en el pedacito de papeles y lo meten en la pared. Por Dios, es solo una pared. ¡Qué iniquidad! ¿Y qué pasa con estas peticiones? ¿Qué pasa con esas? Le pasa lo que Dios quiere que le pase. Son tiradas a donde pertenecen, a la basura. Para mí y todos los demás verdaderos adoradores de Yahweh, todo esto es muy vergonzoso. Ya yo he presentado aquí bastantes razones que causarían que nuestro Elohim Adonai permitiera el holocausto. Aquí he presentado bastantes pruebas que muestran que sí Adonai tuvo razón el permitir el holocausto. Todas estas cosas sí enfurecieron a nuestro Dios. Pero aún hay más. Cada de estas tiendas grandísimas estaban ubicadas en Berlín, la capital de Alemania, durante los años 20 y 30 del siglo pasado. Y algunas aún existen hoy. Cada de estas tiendas eran propiedad de judíos. Cada de estas tiendas eran propiedad de judíos. Mi gente eran dueños de estas grandes tiendas. El ser dueño de negocios no está contra la ley de Dios, pero el profanar el sábado sí lo es. Y cada de estas tiendas estaban abiertas en el sábado, profanando el cuarto
mandamiento. El sábado debe ser consagrado a Dios y no puede trabajar, no se puede trabajar en él. Y todos estos negocios estaban abiertos los sábados. El cuarto mandamiento de Dios está muy claro y dice lo siguiente. Éxodo capítulo 20 versos 8 al 10. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Esto está muy claro, pero mi gente, los judíos se han convertido en desobedientes en esto también, porque hasta hoy en día, tal como en los años 20 y 30 del siglo pasado, ellos abren sus negocios en los sábados. Ellos se han engañado a sí mismos en su mente al creer que mientras ellos no trabajen en el sábado, que sus empleados gentiles sí pueden. Pero el verso está muy claro. Dice, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. En abrir estos negocios en los sábados, ellos violaron el cuarto mandamiento de Dios. Hoy en día la mayoría de los negocios judíos en el mundo también abren en el sábado. Hasta en Israel hay muchos negocios abiertos en los sábados. Para esto no hay excusas. No se puede excusar esto. No se puede excusar diciendo que hay que servir a los turistas y judíos que no son creyentes. Esa es la excusa que ellos dicen. Nosotros tenemos que abrir porque aquí en Israel hay turistas y tenemos que servir a ellos. No es una excusa. No se puede trabajar los sábados. El sábado debe de ser algo consagrado a nuestro Elohim. Por eso, Yahweh nos vuelve a advertir en Éxodo capítulo 31, verso 14, guardad, 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 guardad. Guardad, ¿qué quiere decir guardar? Guardad el sábado, porque es sagrado para vosotros. El que lo profane morirá. Todo el que haga algún trabajo en él será exterminado de medio de su pueblo. La nueva versión internacional lo traduce de este modo. El sábado será para ustedes un día sagrado. Obsérvenlo, obsérvenlo. Que no lo observe será condenado a muerte. Quien no lo observe será condenado a muerte. Condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en el sábado será eliminado de su pueblo. Esto no puede estar más claro. Usted, por lo presentado aquí, por todo lo presentado aquí hasta este momento, ¿usted cree que Dios tuvo razón por enojarse? ¿Usted cree que Dios puede pasar por alto todas estas cosas que hasta este punto en este video yo le he mostrado? Pero aún hay más. Sí, hay más. Mire aquí.
Mi gente creen y practican una abominación llamada Kabbalah. ¿A qué le parece esto? ¿No le parece algo satánico? Compáralo con la brujería. Compara el Kabbalah con la brujería. ¿No son los símbolos y artefactos idénticos? Esto es muy satánico y sin embargo es parte del judaísmo. El Kabbalah es parte del judaísmo. La historia, sin embargo, indica que la Kabbalah apareció como una forma temprana del misticismo judío en los siglos XII y XIII en el sur de Francia y en España, específicamente en Guadalajara y Zaragoza, siendo reinterpretada en el renacimiento del judaísmo místico en el siglo XVIII en la Palestina otomana. Mire a esta página judía. ¿Qué dice el título? La magia de la Kabbalah. ¿Qué dice nuestro Dios sobre la magia? La magia de la Kabbalah. La magia de la Kabbalah. Vamos a ver lo que Adonai dice. Levítico capítulo 20, verso 27. El hombre o la mujer que practique el espiritismo o la adivinación será castigado con la muerte. Los apedrearán, su sangre sobre ellos. Y también en Levítico capítulo 19, verso 26. No coman nada que tenga sangre. No practiquen ninguna clase de brujería. No practiquen ninguna clase de brujería. Y otra vez en Éxodo capítulo 22, verso 18. Todo el que practique la brujería será condenado a muerte. Todo judío que practica el Kabbalah está condenado a la destrucción. No importa cómo cualquier judío trate de dar explicaciones por esta abominación. Esto es magia. Es magia. Ahora, ya ustedes leyeron lo que Dios piensa de la magia. En este momento le voy a presentar a judíos famosos que practican el satanismo y brujería. Mire aquí. La temible familia que mueve los hilos del mundo. Hablar de los Rothschild es sinónimo de dinero, influencia y poder. Pese a que los principales miembros de esta familia han pasado a lo largo de los años ocultos para la opinión pública, lo cierto es que sus tentáculos son tan grandes que tienen nexos con la Casa Real Británica, con bancos en todo el mundo y contactos con los principales gobiernos del mundo. Igualmente, los Rothschild se les ha relacionado con organizaciones y sociedades secretas como los Illuminati,
o los masones. Aquí están en la lista de Wikipedia de los masones. Esta es la lista que se encuentra en Wikipedia de los masones. Y ahí está su nombre. ¿Quiénes son los Rothschild? La familia Rothschild, también conocida por Casa Rothschild o simplemente los Rothschild, es una dinastía europea de origen judeo-alemán. Son judíos. Algunos de cuyos integrantes fundaron bancos e instituciones financieras a finales del siglo XVIII y que acabó convirtiéndose a partir del siglo XIX en uno de los más influyentes linajes de banqueros y financieros del mundo. Son judíos ashkenazi. Judíos ashkenazi. Cuando una persona o familia o institución practican el satanismo, parte de su pacto con Satanás, parte de su culto, parte de su pacto es demostrar al mundo que pertenecen a Satanás. Eso es algo que ninguno de ellos se escapan. Tienen que hacerlo. Es parte del satanismo. Es parte de su doctrina. Es parte que no se puede escapar. Ellos tienen que enseñarle al mundo que pertenecen a Satanás. De alguna forma o otra, tienen que enseñarles al mundo que pertenecen a Satanás. Miren aquí la mansión de los Rothschild. Esta es la mansión de los Rothschild. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el símbolo satánico. Compáralo ahora con el techo de un templo masónico y el símbolo de Satanás. Los tres son iguales. Mire a la parte de atrás de la mansión. Mira la parte de atrás. Son X. ¿Qué significan esta X? X, el significado iluminista masónico de la X es simplemente este. Es el signo de Osiris, el gran dios del sol egipcio. La señal o letra X tiene una larga historia de uso en las religiones del misterio antiguo, en el judaísmo apóstata, en la francomasonería y en el ocultismo. La élite de los Illuminati lo usa hasta nuestros días para simbolizar fenómenos clave y marcar eventos significativos. Los Rothschild son una familia judía muy satánica, muy satánica, muy satánica. Y ellos han controlado mucho que tiene que ver con los bancos del mundo durante los siglos. No solamente hoy, durante siglos han controlado mucho que tiene que ver con los bancos del mundo. Los asquerosos nazis sabían de esto. Ellos sabían de esto. Ellos sabían de esto. Ellos sabían muy bien el poder de los Rothschild en las economías del mundo.
¿Usted cree que después del holocausto nosotros los judíos nos arrepentimos de todos estos malos pecados? ¿Usted cree? ¿Usted cree que nosotros nos dimos cuenta que el holocausto tuvo que ver con la ira de nuestro Dios? No, no lo hicimos. No lo hicimos. Pues mira esto. Anton LaVey, Anton Sandor LaVey, nacido Howard Stanton LaVey, nació en Chicago el 11 de abril de 1930 y murió el 29 de octubre de 1997 en Londres. Fue un estadounidense de origen judío. Este asqueroso fue un judío, fundador de la iglesia de Satán y autor de la Biblia negra o Biblia satánica. Asimismo, fundó el sistema filosófico denominado satanismo simbólico o satanismo leveyano, un sistema inspirado en su interpretación de la naturaleza humana y en las ideas de filósofos. Mi gente son tal como Moisés dijo, rebeldes y tercos. Obviamente, los padres de Anton LaVey, no obedecieron las leyes de nuestro Dios. Dios dice que nosotros como padres debemos de enseñarle las leyes a nuestros hijos. Es nuestro deber como padres enseñarle lo que Dios manda a nuestros hijos. Los padres de Anton LaVey eran judíos y no le enseñaron nada a su hijo, Anton LaVey. Mi gente nunca aprende. No importa los castigos divinos que nos caen. No importa. Los castigos que no caen. Porque este asqueroso, este Anton LaVey, mírale la cara. Se le ve que Satanás estaba dentro de él. Mírale la cara. No importa los castigos divinos que nos caen a nosotros los judíos. Nunca aprendemos. Desde que salimos de Egipto hemos sido desobedientes. Vez tras vez Adonai nos ha castigado y vez tras vez volvimos a desobedecer. ¿Cómo puede ser esto? No lo puedo comprender. ¿Por qué mi gente no puede aprender? ¡Qué tragedia! Es todo esto lo que yo le he presentado aquí. ¡Qué tragedia! ¡Qué vergüenza! Me da náusea, quiero vomitar. No es suficiente el gran dolor que yo tengo ahora mismo porque yo estoy muy enfermo. Tengo una enfermedad que da mucho dolor y por eso estoy haciendo muchos errores porque el dolor me está volviendo loco. No solamente tengo que estar aquí presentando todas estas asquerosidades, enfermo y con dolor, pero también tengo que tener náusea porque esto me da ganas de vomitar, me da ganas de... ¿Cómo puedo decirlo? ¿Cómo puedo decirlo en español? Me da náusea. De cómo mi gente nunca puede aprender de todos los pecados que mi gente son culpables, de los pecados de mi gente. ¿Cómo puede ser el holocausto una sorpresa? Pero aún hay más. Miren a estos. Mira aquí. ¿Quién son estos? Estos son muy famosos. Si usted sabe algo y tiene cualquier clase de educación, usted sabe quiénes son estos. Estos dos, Karl Marx y Vladimir Lenin, son judíos y son los padres del comunismo. Los dos son judíos asquerosos y
son los padres del comunismo. ¿Y qué enseña el comunismo? ¿Qué enseña el comunismo? Enseña que no hay Dios. Enseña que no hay Dios. Enseña la evolución. Enseña todo lo que Dios odia. Pero estos no fueron los únicos. Estos no fueron los únicos judíos. Mire aquí. Mire aquí. En diciembre de 1917, 5 de los 21 miembros del Comité Central Comunista eran judíos. El comisario de Asuntos Exteriores, el presidente del Soviet Supremo, el vicepresidente del Consejo del Pueblo, comisarios, el presidente del Soviet de Petrogrado y el subdirector de la Policía Secreta Checa. Todos estos eran judíos. Todos estos. Y mire, el último, el subdirector de la Policía Secreta Checa. Si usted investiga lo que hacía la Policía Secreta Checa, eran cosas muy abominables. Torturaban, asesinaban, violaban, hacían muchísimas cosas asquerosas. Y el subdirector de esta organización secreta era un judío. ¿Usted piensa que esto no era conocido por los satánicos nazis? ¿Usted cree que los nazis no sabían esto? Sí lo sabían. Sí lo sabían. Sí lo sabían. Dios siempre ha usado a naciones para castigar a mi pueblo. Usó a Asiria, usó a Babilonia, usó a Roma y también usó a Alemania con los nazis por nuestros pecados. Es la única explicación por el Holocausto. Pero, ya saben lo que voy a decir. Pero aún hay más. La Zwi Migdal. La Zwi Migdal fue una red de trata de blancas que operó entre 1906 y 1937 con sede en la ciudad de Buenos Aires. Estaba conformada por delincuentes judíos, por delincuentes judíos, en su mayoría de origen polaco, que se especializaban en la prostitución forzada de mujeres judías. Entre otras, la organización conseguía estas mujeres en aldeas del este de Europa. Las comunidades judías estaban bajo el peligro constante de los pogromos que las asolaban con saña por esa época, además de las difíciles condiciones económicas. Los integrantes de la mafia se presentaban como judíos respetables. Estos asquerosos se presentaban como judíos respetables que habían conseguido prosperar en América y que volvían a su tierra para buscar una mujer con quien casarse. Las condiciones objetivas de miseria y violencia hacían que las jóvenes y sus familias vieran en la oferta matrimonial una oportunidad que no podía ser rechazada. Y después estos asquerosos la obligaban a la prostitución. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Esto me da
mucha vergüenza. ¿Cómo pueden judíos hacerle eso a otros judíos? Me trae mucha vergüenza todo esto. Y más importante, trae mucho oprobio al nombre del Dios vivo. Todas estas cosas le traen un mal nombre a nuestro Dios, a nuestro Elohim. Nosotros los judíos teníamos que ser una luz de santidad y justicia al mundo. No todo esto que le estoy presentando. Todo verdadero judío adorador de Hashem tiene que avergonzarse de todo esto. No, ni tengo palabras. Otra vez debo decirle esto. O debo de más bien preguntarle esto. ¿Usted cree que los nazis no sabían de esto? Claro que lo sabían. Ellos sabían todo esto. Esto es muy inicuo y sucio. Nosotros, los judíos, fuimos encargados por Yahweh de enseñar la Torah a las naciones. Y esto es lo que hacemos. Involucrarnos con la magia, con la prostitución, con idolatría y todo lo demás. Oh sí. Nosotros teníamos que enseñar la Torah, no esto. Estos asquerosos judíos debieron ser ejecutados, no puestos en prisión. Estos asquerosos. Sí, agarraron muchos de ellos. Ahí están en el periódico. Ellos debieran de ser ejecutados, sin piedad. Eso es lo que manda la Torah. Pero lo metieron en prisión. ¿Qué dice Yahweh sobre todo esto? Sobre todo esto de explotar a las mujeres judías de esa manera. Levítico capítulo 25, verso 17. No se explotarán los unos a los otros. No se explotarán los unos a los otros, sino que temerán su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Estos judíos explotaron a inocentes jóvenes vírgenes judías. Y después de tener relaciones sexuales con ellas, la obligaban a la prostitución con la amenaza que si no lo cumplían, si no lo hacían, la matarían a ellas y también a sus familias. ¡Qué iniquidad! ¡Qué iniquidad! ¡Qué iniquidad! Por Dios, qué iniquidad. Aún hoy han habido judíos que han explotado a las mujeres, la han violado a judías tanto como a gentiles. Estos dos asquerosos son culpables de eso y estos dos asquerosos son judíos. Pero aún hay más. Ahora mire a estos judíos. Estos judíos fueron todos jefes en la mafia judía durante el siglo XX. Ellos estaban involucrados con todo lo malo que una mafia hace. Todo. Crimen organizado judeo estadounidense. El crimen organizado judeo estadounidense, mafia kosher, kosher nostra o unser Stick, es el término
utilizado para designar a la mafia judía en Estados Unidos entre finales del siglo XIX y el siglo XX. Ellos mataban a cualquier persona a quien les daba las ganas de matar. Traficaban en drogas, alcohol, prostitución, juegos de apuestas, armas, etcétera y etcétera. Ellos tenían conexiones en todas partes de la tierra y eran tan despiadados que hasta la mafia italiana tendían respeto y temor. Pero los pecados de mi gente no terminan con esto. Mire aquí. Mire aquí. Mire aquí. Mire aquí a este malvado judío. Samuel Roth y el cambio del patrón sobre la obscenidad. Nacido de una familia judía de ascendencia austriaca y polaca, Roth emigró con su familia a Nueva York en 1897, cuando apenas contaba con 9 años de edad, huyendo del clima del antisemitismo que se vivía en Europa. En los años sucesivos, Roth dirigió una empresa dedicada a vender por correo un extenso catálogo de revistas, libros y fotografías de cariz erótico. En corto, pornografía, material que previamente publicitaba por vía postal, tras hacerse de forma poco ética con los datos de correo de potenciales compradores. De resultas de tan dudosas prácticas, en 1955 Roth fue arrestado por nada menos que 26 cargos por uso del servicio postal con fines obscenos. Y aquí está su título en inglés, que traducido dice: el rey del negocio de la pornografía. ¿Usted cree que nosotros aprendimos después del Holocausto? ¿Usted cree que nosotros aprendimos sobre esto después del Holocausto? Esto todavía existe hoy en día. Si usted hace una búsqueda en Google con el título Historia de los judíos involucrados en la industria del porno en inglés, sale esto. Pero en español no sale nada y por eso se lo voy a traducir. Los judíos representaban la mayoría de los principales actores masculinos, así como un número considerable de estrellas femeninas en las películas pornos de los años 1970 y 1980. El decano de los sementales hebreos es Ron Jeremy, conocido en el comercio como el erizo. Jeremy es una de las estrellas del porno más importantes de Estados Unidos. Y si usted mira más abajo de esto, se encuentra datos del hoy en día que dice el 95% de las estrellas del porno y los pornógrafos son judíos. Esta asquerosidad que mi gente han traído al mundo es una desgracia grandísima. ¿Qué usted cree que nuestro Elohim piensa de todo esto? Pero aún hay más. Magnus Hirschfeld. Magnus Hirschfeld fue un médico sexólogo judío alemán, activista
defensor de los derechos de los homosexuales. En 1897 fundó el Comité Científico Humanitario para defender los derechos de los homosexuales y anular el artículo 175 de la ley alemana. El eslogan del comité, justicia a través de la ciencia, reflejaba la creencia de Hirschfeld que un mejor conocimiento de la homosexualidad eliminaría la hostilidad hacia los homosexuales. Este homosexual judío hizo todo este daño. Hashem está muy claro al respecto esto. Levítico capítulo 20, verso 13. Si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, los dos cometen una cosa abominable. Por eso serán castigados con la muerte y su sangre caerá sobre ellos. Nosotros nunca aprendemos porque hoy en día miren aquí. Miles salen a celebrar en desfile gay de Jerusalén. Qué desobediencia. Qué tragedia. Pero aún hay más. Estos judíos inventaron a Hollywood. Laemmle empezó los estudios Universal. Fox los estudios 20th Century Fox. Goldwyn y Mayer los estudios MGM. Warner los estudios Warner Brothers. Zukor los estudios Paramount. Un imperio propio, como los judíos inventaron Hollywood. Yo no pienso que hay algo en existencia que ha traído más iniquidad al mundo que Hollywood. Ni la industria del porno ha traído más iniquidad, porque en muchos países la pornografía no es accesible porque es ilegal, pero las películas de Hollywood son accesibles a todos los países del mundo. Si usted sabe algo de las verdades de Adonai, usted sabrá que Hollywood es muy satánico. Muy satánico. ¿Qué sale del satánico Hollywood? Todo lo que Dios odia sale de allí. Y fuimos los judíos quien lo creamos. ¿Qué sale? ¿Qué sale? Sexo, ateísmo, blasfemia, lenguaje sucio, mentiras, codicia, brujería, traiciones, drogas, violencia, borracheras, robo y todo lo demás que nuestro Dios odia sale del asqueroso Hollywood y fue creado y nosotros, los judíos, lo creamos. ¿Tiene Yahweh la razón por estar enojado? Por estar furioso. ¿Usted cree que él tuvo la razón en permitir que estos satánicos nazis nos castigaran del modo que lo hicieron? ¿Usted cree que él tuvo la razón en permitir a Satanás usar a Alemania a castigarnos? ¿Usted cree que él tuvo la razón? Ahora, debo decir esto, que al contrario de lo que dicen muchos antisemitas, que el holocausto nos sucedió a nosotros los judíos porque matamos a Yeshua, eso es erróneo. Eso no es verdad, porque nadie mató a Yeshua. Yeshua dio su vida para comprarnos
a todos nosotros los que pongamos fe y adoramos en verdad. Nadie lo mató a él. Él dio su propia vida como sacrificio. Ellos están muy equivocados. Estos asquerosos antisemitas están muy equivocados en decir tal cosa. Yahweh permitió el holocausto por una sola razón, por nuestros pecados, por nuestro desobedecer. Él siempre nos ha castigado y Él nos castigó con el holocausto. Y nosotros, la mayoría de nosotros los judíos, no abrimos los ojos. No nos arrepentimos. Ahora en este momento voy a terminar con unos versos. Y por favor, miren a las imágenes mientras los lean. Deuteronomio 28, 33 y 34. Una nación que no conoces se comerá tus cosechas y todo aquello por lo que has trabajado tan duro. Las cosas que verás te volverán loco. Levítico capítulo 26, verso 39. Aquellos de ustedes que sobrevivan se consumirán en las tierras de sus enemigos a causa de sus pecados y de los pecados de sus antepasados. Deuteronomio capítulo 28, verso 67. Por la mañana dirás, si tan solo fuera de noche, y al oscurecer dirás, si tan solo fuera de día, pues te aterrarás al ver los horrores espantosos que habrá a tu alrededor. Isaías capítulo 47, verso 3. Tu desnudez quedará al descubierto. Tu deshonra quedará a la vista de todos. Yo voy a tomar venganza y nadie saldrá bien librado. Jeremías capítulo 9, verso 16. Los dispersaré entre naciones que ni ellos ni sus antepasados conocieron. Lo perseguiré con espada hasta aniquilarlos. Isaías capítulo 3, verso 17. Pero yo las dejaré desnudas, con las cabezas peladas y llenas de llagas. Amós capítulo 8, verso 10. Entonces cambiaré vuestras fiestas en llanto y todos vuestros cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. Isaías capítulo 3, verso 24. Sucederá que en lugar de perfume habrá hediondez, en lugar de cinturón cuerda, en lugar de trenza calvicie, en lugar de amplio manto tela áspera y en lugar de hermosura cicatriz. ¿Por qué Yahweh permitió el holocausto? Está muy claro. Fue por nuestra iniquidad. Hay judíos que van a ser salvados y hay judíos que van a ser destruidos. Y los judíos que nunca aceptaron a Yeshua, pero todavía andan con Dios y obedecen las leyes de Dios, ellos van a ser salvados.
porque ellos sí van a aceptar a Yeshua cuando Él regrese. Yahweh nunca volverá la espalda a nosotros los judíos. Aunque somos culpables de tanta iniquidad, Yahweh hizo una promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Y esa promesa que Yahweh le hizo a Abraham, Isaac y Jacob es esta: que nunca nosotros dejaríamos de ser una nación delante de Él. Al contrario de lo que dicen muchos antisemitas, que ya Yahweh no quiere nada que ver con nosotros por todo lo presentado y las demás pruebas que existen, porque yo no presenté todos los pecados que mi gente han cometido a lo largo de los siglos. Yo solamente le presenté bastante para probar por qué Yahweh permitió el holocausto. Para aquellos que dicen que ya Yahweh no tiene nada que ver con nosotros los judíos, le pongo esto: Jeremías capítulo 31, versos 35 al 37. Así ha dicho Yahweh, quien estableció el sol para luz del día, y las leyes de la luna, y las estrellas para luz de la noche. El que agita el mar de manera que rugen sus olas, cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos. Si esas leyes fuesen alguna vez anuladas por mí, declara Yahweh, solo entonces la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de mí perpetuamente. Así ha dicho Yahweh. Si se pudiesen medir los cielos arriba y se pudiesen explorar los cimientos de la tierra abajo, solo entonces yo desecharía toda la descendencia de Israel por todo lo que han hecho, declara Yahweh. Shalom, hermanos y hermanas. Shalom.